Buenas tardes, Josefina. Hoy les vamos a hablar sobre nuestra tercera entrega de trabajo independiente, el cual tiene como título Brote por Candida auris asociado a pacientes con SARS-CoV-2 en la unidad de cuidados intensivos de un hospital de alta complejidad en la ciudad de Barranquilla. Esto va a estar presentado por Catilima Camargo, Maya José, Bolívar Saltarén, Carlos Enrique, Sarmiento Peñate, Daniel Andrea, Vergel Sánchez, Andrés Felipe y mi persona Camilo Andrés Medina Martínez. Ahora vamos con el planteamiento del problema como primer punto. Tenemos que este planteamiento nos dice que la estancia de pacientes en unidades de cuidados intensivos se ha convertido en escenarios propios para la propagación de enfermedades nosocomiales, especialmente en aquellos pacientes con comorbilidades y que estén sometidos a dispositivos invasivos, como en el caso de este estudio. Por otro lado, la resistencia antifúngica de este germen es preocupante desde el punto de vista terapéutico. A nivel mundial se ha reportado resistencia a los azoles, que también se fue demostrado en este reporte, como también en cierto grado de resistencia del multitiazol. Como pregunta problema tenemos que cómo el brote por Candida auris está asociado a pacientes con SARS-CoV-2 en la unidad de cuidados intensivos en un hospital de alta complejidad. Ahora vamos con el objetivo general, el cual dice que vamos a analizar el brote de infección por Candida auris en pacientes con COVID-19 en una unidad de cuidados intensivos de un hospital de alta complejidad en Cúcuta, Colombia. Vamos a continuar hablando sobre los objetivos específicos. Se va a realizar como primero un análisis retrospectivo para determinar el número total de casos de la infección por Candida auris en la unidad de cuidados intensivos durante un periodo específico, así como identificar cuántos de estos casos estuvieron relacionados con pacientes de COVID-19. En segundo, vamos a tener que identificar posibles deficiencias en las medidas de prevención y control y proponer recomendaciones para mejorar la gestión del brote y prevenir futuras infecciones por Candida auris en pacientes con COVID-19 en la unidad de cuidados intensivos. Y también tenemos que examinar las historias clínicas de los pacientes afectados para descubrir las características clínicas de las infecciones por Candida auris, incluyendo la presentación clínica, la evolución de la enfermedad y la respuesta al tratamiento. Como justificación tenemos que el presente trabajo investigativo sobre el brote de infección por Candida auris asociado a pacientes con SARS-CoV-2 en una unidad de cuidados intensivos de un hospital de alta complejidad en Cúcuta, Colombia, es muy importante en el contexto de salud pública y la medicina clínica. Las razones para llevar a cabo esta investigación se fundamentan en una serie de consideraciones que abarcan desde la amenaza que representa esta coinfección emergente hasta las implicaciones que puede tener en la toma de decisiones clínicas y las estrategias de prevención y control de infecciones hospitalarias. La Candida auris se ha convertido en un patógeno fúngico emergente de preocupación mundial debido a su capacidad de colonizar la piel, desarrollar resistencia a múltiples fármacos antifúngicos y su asociación con infecciones graves y alta mortalidad en pacientes. La pandemia de COVID-19 ha aumentado aún más la preocupación, ya que los pacientes con COVID-19 a menudo presentan comorbilidades. Estos se someten a tratamientos inmunosupresores y permanecen en unidades de cuidados intensivos, lo que crea un entorno propicio para la propagación de Candida auris, permitiendo la coinfección por Candida auris en pacientes con COVID-19, el cual puede tener un impacto significativo en la morbilidad y la mortalidad. Además, se ha observado que esta coinfección aumenta la tasa de mortalidad, especialmente cuando se asocia con coinfecciones bacterianas resistentes a los antibióticos. Comprender las características clínicas y microbiológicas de esta coinfección es esencial para mejorar la atención y el pronóstico de los pacientes. La resistencia de Candida auris a los antifúngicos es particular al fluconazol, plantea un desafío terapéutico importante. Es fundamental determinar la susceptibilidad antifúngica de cepas aisladas en este brote para guiar el tratamiento de manera efectiva y evitar la propagación de cepas resistentes. La identificación de factores de riesgo y la comprensión de la dinámica de transmisión de Candida auris son fundamentales para desarrollar estrategias efectivas de prevención y control de infecciones hospitalarias. Esto incluye la implementación de medidas de higiene, desinfección y aislamiento adecuadas. Además, este estudio podrá contribuir al cuerpo de conocimiento científico sobre la coinfección por Candida auris y COVID-19, proporcionando datos clínicos y epidemiológicos que pueden ser de utilidad para la comunidad médica y científica a nivel nacional e internacional, permitiendo obtener con los resultados de esta investigación implicaciones directas en la toma de decisiones clínicas como la elección de terapias antifúngicas y antibióticas, el manejo de pacientes críticos y la implementación de medidas de prevención en entornos hospitalarios. Bueno, y en el resumen tenemos que durante la pandemia en curso de COVID-19 se ha registrado un incremento de casos de patógenos de vigilancia en salud pública, favorecido por el aumento de casos de COVID-19 en Colombia, que desbordan los sistemas de salud y al considerable aumento de pacientes con necesidad de manejo en unidades de cuidados intensivos. Candida auris es un patógeno emergente causante de infecciones graves como fungemias, que elevan la tasa de mortalidad de pacientes que se encuentran críticamente comprometidos o con condiciones médicas principalmente de inmunocompromiso. En el mundo hay reportes de brotes de Candida auris relacionados a pacientes con COVID-19. En Colombia no se han registrado casos de brotes por este microorganismo. Pasa, por favor.
Y en el abstract tenemos que, during the ongoing COVID-19 pandemic, an increase in cases of public health surveillance pathogens has been recorded, favored by the increase in COVID-19 cases in Colombia that overwhelmed health systems and the considerable increase in patients with need for management in intensive care units. Candida auris is an emerging pathogen that causes serious infections such as fungemia, which increase the mortality rate of patients who are critically compromised or with medical conditions, mainly of immunocompromised. In a word, there are reports of outbreaks of Candida auris related to patients with COVID-19. In Colombia, no cases of outbreaks due to these microorganisms have been recorded. Como metodología tenemos que se realizó un estudio retrospectivo observacional de tipo descriptivo en 14 pacientes con infecciones confirmadas por SARS-CoV-2 y que tuvieron coinfección por Candida auris durante su estancia en un hospital de alta complejidad en la ciudad de Cúcuta, Colombia, durante el brote registrado entre noviembre de 2020 y abril de 2021. La información recolectada de los pacientes se obtuvo previo consentimiento del Comité de Ética e Investigación del hospital, teniendo en cuenta la clasificación internacional de enfermedades CIE-10 y del Sistema de Información de Microbiología. Bueno, ahora retomando los procedimientos de laboratorio, encontramos que el diagnóstico de la infección por Candida auris se realizó siguiendo las directrices del Laboratorio de Microbiología del Instituto Nacional de la Salud en Colombia, en donde una muestra de levadura procedente de una unidad de cuidado intensivo recuperada de un hemocultivo y que fuera identificada por equipos automatizados como lo son los equipos Vitec, como la Candida SPP, la Candida Emuluni, y que presente resistencia al menos un antifúngico, esta muestra debe ser enviada y notificada al Instituto Nacional de Salud por medio del Laboratorio Local de Salud Pública respectivo para su posterior identificación molecular por medio de la espectrometría de masas Malditov. Después de ser tratado el caso índice, se realizan estrategias de cultivo y de vigilancia de contactos de los pacientes críticos con diagnosticación de COVID-19. En la recolección de datos encontramos que estos fueron recogidos en una base de datos usando Microsoft Excel, donde las variables que fueron agrupadas son datos demográficos, factores de riesgo, comorbilidades, perfil de susceptibilidad antifúngica, y de igual manera se recopilaron los valores paraclínicos más relevantes. En el primer diagrama, pues encontramos que este estudio se realizó con 14 pacientes infectados por la Candida auris en la UCI. Aquí encontramos que los primeros 14 individuos estudiados estaban distribuidos por sexos, donde el 64% eran hombres y el 36% eran mujeres. En la edad de encuestados de pacientes encontramos que el 50% se encuentra por encima de la quinta década de la vida, que está correspondido entre 7 pacientes entre 50 y 75 años, con una media de edad de 50.4 años, y el resto de los otros 7 pacientes, el otro restante, el 50%, menos de 50 años. En las comorbilidades encontramos que el 64.2% representaron comorbilidades, siendo la más frecuente la hipertensión arterial y la diabetes mellitus tipo 2, presentándose en un 42.8% el número de casos estudiados, seguida de la obesidad que comprende un 35.7%. Bueno, en la tasa de mortalidad de los 14 pacientes estudiados, 7 que representan el 50% fallecieron, encontrándose que 2 de ellos no presentaron comorbilidades asociadas y el resto presentaron al menos 2. Entre las más frecuentes está lo que es la diabetes mellitus tipo 2 y la hipertensión arterial en un 42.8%, además de haber mantenido dispositivos invasivos como catéter venoso central y ventilación mecánica invasiva como resultado de la neumonía severa por COVID-19. Candidemia causada por Candida auris se desarrolló de 7 a 75 días posterior a la admisión sin presentar persistencia de fungemia. La información respecto a la susceptibilidad antifúngica de los 14 alimentos arrojó que todos eran resistentes al fluconazol, el 71.4% resistentes a la anfotericina B y el 28.5% de los aislamientos fueron multiazol resistentes, es decir, fluconazol más poriconazol. Por otro lado, todos los aislamientos fueron sensibles a las equitocinas. Listo. Como conclusión, vamos a tener que nuestro reporte resalta la significante amenaza emergente de la Candida auris y su secuencia secundaria de la transmisión rápida a los entornos de atención de salud asociada a la dificultad diagnóstica de equipos convencionales. Por otro lado, la presencia de una multidrogoresistencia representa un reto terapéutico ante la poca disponibilidad de quinocadinas en todo el país y las interacciones medicamentosas de estas mismas. La colonización previa en todos los pacientes en los cultivos de tamizaje de contactos, una vez se levantó la alerta del brote, demuestra la importancia de estudios de contactos y el riesgo de infección fúngica invasora si hay colonización previa en un paciente crítico. De acuerdo a lo anterior, urge la necesidad de un programa de vigilancia nacional y regional que permita comprender el alcance de la infección, evaluar la relación entre cepas y orientar la implementación de estrategias rigurosas de prevención para reducir la propagación de este patógeno.